Conéctate con Dios y recibe una palabra de bendición aquí en tu día a día con Raúl y Carol en la 99.1 FM, La Poderosa con Cristo. Qué bendición poder estar contigo en esta noche, qué bendición poder saludarte. Esperamos tener un tiempo glorioso, esperamos que podamos conectarnos contigo. Identificarnos contigo en esta noche y declaramos que el Señor hará algo especial en nuestras vidas. Cuando termine esta transmisión, declaramos que vamos a salir transformados, amén, 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 renovados, avivados en el nombre de Jesús. Claro que sí. Le quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en la radio, y también le quiero dar gracias a los oyentes que nos están escuchando y también quiero darle gracias, señor hermano, a Ignacio por la oportunidad nos da de estar aquí en la radio. Así es. Y también al hermano Wence, hermano Bernardino. Saludos, hermano Bernardino, donde quiera que esté. Sí. Sabemos que Dios ha abierto las puertas y quiero dar gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo que nos ha dado la fuerza para seguir adelante y tratar de hacer las cosas como a Él le agrada, ¿verdad? Así es. Así que le pedimos que nos preste sus oídos y también que nos llame aquí a cabina, también nos pueden llamar. Y hoy tenemos un show muy especial, ¿ah? Sí, un tema muy, muy especial y esperamos que sea de bendición para tu vida. Ese es el propósito, que podamos bendecirte en este tiempo, ¿verdad? Claro, y vamos a empezar con una pregunta que mi esposo hacía, muy, muy importante. ¿Por qué se nos hace difícil leer la Biblia? ¿Por qué se nos hace difícil leer la Biblia, mi amor? Bueno, sí, bueno, en esta pregunta que tú estás haciendo de por qué se nos hace difícil leer la Biblia, hay dos preguntas en esa pregunta. Porque muchos de los televidentes que nos están escuchando probablemente estén pensando o hayan dicho, bueno, a mí no se me hace difícil leer la Biblia, ¿sí me entiendes? Entonces, para ti, el que no se te hace difícil leer la Biblia, le podemos cambiar la pregunta y hacerla como, ¿por qué no leemos la Biblia? ¿Por qué no sacamos el tiempo para leer la Biblia? Entonces, hay dos preguntas aquí en esta pregunta. ¿Por qué se nos hace difícil y por qué no la leemos? Porque, como dije anteriormente, hay gente que se le hace fácil y hay gente que se le hace difícil. Así es. ¿Sí me entiendes? Somos todos diferentes. Todos tenemos una manera diferente de pensar y hemos crecido diferentes también. Con diferentes culturas. Ajá, y más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso también, de la cultura y de que cómo somos, pues. Amén. Así es, amén. No, y es que la verdad, baby, no es fácil. Yo creo que para leer la Biblia necesitamos la ayuda del autor, necesitamos la ayuda del autor, del inspirador. Entonces yo creo que leerla por leerla no es fácil. Muchas cosas no entendemos, necesitamos de Dios, necesitamos del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Y bueno, una de las causas por la cual se nos hace difícil leer la palabra de Dios es por la falta de tiempo. Ay, no tengo tiempo. Todos no tenemos tiempo. No tengo tiempo o muchas veces porque no sabemos por dónde empezar. Tenemos la Biblia, pero decimos, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo sería mejor o la mejor manera de leer la Biblia? ¿Empiezo desde Génesis o me gusta? Muchas personas empiezan por el libro de Salmos, otras empiezan por el libro de Juan. Yo conozco a alguien que me dijo, Joel Comiskey, el autor de los libros para los grupos celulares. Para los grupos celulares, él aconseja y dice que leamos la Biblia empecemos desde Juan, desde cómo Dios empezó su ministerio, cómo llegó a la tierra y todo esto. Entonces, pero otras personas no saben. Entonces, una de las razones por la cual se les hace difícil leer la palabra de Dios. Claro. Y como tú dijiste al principio, no hacemos tiempo. Siempre estamos ocupados. Sabemos que tenemos trabajos, tenemos hijos, tenemos responsabilidades.
Pero tenemos que sacar el tiempo, para leer la Biblia. Y una de las cosas también que es una pregunta personal, un pensamiento personal, que mucha gente no lee la Biblia. ¿Por qué? Porque probablemente no es agradable a los ojos. Sabemos que los ojos, como los niños, pues, cuando ven un comic book o algo así, no tiene figuras, no tiene cosas interesantes para los ojos. Entonces, siempre caemos en ese problema que comenzamos a leer la Biblia y nos da sueño. Sí. ¿A quién no le ha dado sueño cuando lee no solamente la Biblia, sino un libro o nos ponemos o sacamos el tiempo para leer? Por eso mucha gente tiene la costumbre de que cuando van a dormir tienen una lamparita ahí al lado y se ponen a leer. Porque dice, bueno, cuando me pongo a leer me da sueño. Entonces, como la Biblia no tiene esas figuras que nos pueden entretener nuestra mente, entonces nos da sueño, y los libros también hacen lo mismo. Entonces, tenemos que sacar el tiempo, porque la Biblia es uno de los libros más antiguos que ha existido en la tierra, y es uno de los libros que más personas han leído. ¿Cuántas personas tú crees que han leído la Biblia? No, pues no me imagino, pero debe ser mucha porque es uno de los libros más antiguos, no tengo idea, pero imagínate, eso ha venido de generaciones en generaciones, de años tras años, de siglos también, de siglos tras siglos. So, yo creo que es uno de los libros yo creo que es el libro más antiguo del mundo, más leído. Claro. Y una cosa que también quiero explicar, de que usamos esa excusa, muchos de nosotros, usamos esa excusa de decir, no tengo tiempo. Y una de las cosas con el tiempo que probablemente nosotros no nos damos de cuenta es que el tiempo es igual para todos. Hay 24 horas en un día. Ahora, ¿cómo manejamos nuestro tiempo? Ahí anda esa la diferencia. ¿Cómo manejamos nuestro tiempo? Porque el tiempo siempre es igual. Todos los días es igual. Ahora, para otras personas que duermen mucho, probablemente el tiempo sea un poquito menos corto. Pero el tiempo siempre va a estar corriendo. Entonces nosotros tenemos que sacar el tiempo. Eso de dormir mucho, yo creo que te lo dijiste tú mismo, porque a ti te gusta dormir mucho. Sí, claro, a mí me encanta dormir. Claro. Bueno, queremos decirle que somos una pareja matrimonial, tenemos 3 hijos y tenemos 9 años de casados. Wow. Para los que no nos conocen, somos Raúl y Carol, y somos servidores de Cristo, servimos al Señor ya por algunos añitos. Y bueno, contentos. Pero sí, había algo que me llamó la atención y era que tú decías que nos daba sueño. Y por eso debemos buscar un momento del día donde estemos más activos. No leerla en la cama, porque si la leemos en la cama, obvio que nos vamos a dormir. Obvio que nos vamos a dormir. Entonces, buscar el mejor tiempo para poder leer en el tiempo en que estemos más activos. Otro punto que es difícil de leer la palabra de Dios, de leer la Biblia, es porque no la entendemos. Decimos, es que yo no entiendo lo que dice, está muy complicado, no entiendo esto. Y es la verdad, muchos capítulos no entendemos, está escrito en prosas, poesías, o sea, hay muchas cosas que no tenemos, está escrito en diferentes épocas también. Claro, y también las versiones. Sabemos que tenemos varias versiones de la Biblia y se nos hace un poco difícil porque no estamos en ese tiempo. Uh-huh. Y entra la cultura y lo que se vivía en ese entonces, probablemente ahora no. En ese entonces no había Facebook, no había radioestaciones. Entonces se nos hace un poco difícil el lenguaje. En Colombia tienen un lenguaje, si hablamos colombiano aquí, el bololó, nadie sabe qué significa el bololó. Entonces se nos hace difícil, pues. Sí, y tomamos, y
cada vez que ya empezamos a tomar la decisión de decimos, bueno, vamos a leer la Biblia, se nos presentan muchas cosas, como, bueno, el sueño, que no la entendemos, o que el teléfono nos suena el teléfono. O sea, empiezan a moverse cosas para que no podamos leer. Hay que recordar que esta es la palabra de Dios y que nos va a enseñar y que es algo bueno para nosotros, y todo lo que sea bueno para nosotros, hay un enemigo que se quiere robar esa bendición. Así que cuando tú decidas o cuando tú tomes la decisión de empezar a leer la palabra de Dios, se van a presentar muchas cosas, pero hay que vencer esas cosas. Hay que vencerlas porque el enemigo siempre va a estar ahí. Claro. O a veces el enemigo, la inercia, o si me entiendes, o eso que se llama la fuerza contraria. Muchas personas le llaman de diferentes maneras, pero nosotros los que creemos en Cristo sabemos que es esa fuerza negativa que impide que nosotros nos podamos acercar a Dios. Claro, y la palabra lo dice claro, que esta guerra no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus y potestades. Entonces tenemos un espíritu de sueño, se nos viene. Así que nosotros tenemos que saber usar la palabra y reprender y sacar el tiempo. Y no solamente eso, porque acuérdese, no es un hada cadabra que uso la palabra, sino es también esfuerzo y fe. Tenemos que creer y tenemos que vivir lo que la Biblia nos dice. Y ese es el problema, pues que no, a veces lo leemos y queremos leerlo como, algo que fue escrito y no se hace vivo en nosotros. Ahora, cuando se hace vivo en nosotros, que nosotros leemos la palabra y vamos allá afuera y experimentamos la palabra, entonces ahí se nos hace emocionante. Uh-huh. Ahí entramos en compañía con el Espíritu Santo, que te va a acordar y te va a decir, hey, no te enojes. Sí te puedes enojar, pero no peques. Y ahí vemos y hacemos que la palabra sea viva en nosotros. Hay algo que dijo mi esposo acerca de las versiones y de lo que él está hablando, y es que, por ejemplo, no es fácil entender la palabra de Dios, pero se ha escrito en diferentes versiones. Muchas personas no creen en esta parte, y si es la verdad, hay que tener mucho cuidado con qué leemos o cómo lo leemos, las diferentes versiones que hay. Pero, por ejemplo, la versión Reina Valera 1960 es la más cercana a la traducción original. Entonces, es la que la mayoría de nosotros usamos, pero para ti, para mí, ¿verdad? Que de pronto nos cuesta un poco más o queremos un concepto más amplio. Entonces buscamos diferentes versiones para ampliar nuestro conocimiento basado en la Reina Valera 1960. Por ejemplo, ejemplos? Tú tienes unos ejemplos yo tengo por ahí, un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, Santiago 1:17. Y este tema lo estamos dando en el Facebook y por eso lo tengo aquí, ¿verdad? Pero lo estamos dando, tenemos una serie que hemos dado y bueno, dice Santiago 1:17, dice, toda buena dádiva, esta es la versión Reina Valera 1960, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni variación. Esa es la Reina Valera. Ahora vamos a verlo en la mismo, pero en otra versión. Sí, en la Dios habla hoy. Dice, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, viene de Dios, que creó los astros del cielo, y Dios es siempre el mismo. O sea, en la Reina Valera dice que Dios no tiene variación, y en la Dios habla hoy dice que Dios siempre es el mismo. Entonces, como que nos da un amplio conocimiento y varios significados. Y por último, tenemos Santiago 1:17, que es la versión Dios habla hoy. Y dice, Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las cosas, las estrellas del cielo, y es quien nos da a todos lo bueno y todo lo perfecto. Bellísimo. O sea, son 3 versiones diferentes, pero prácticamente hablan de lo mismo. Entonces, a mí me encanta, la verdad, leer otras versiones. Entonces, te lo dejo ahí, ese puntito, para que
tú lo analices. Claro que sí. Acuérdese, estamos en la 99.1 FM, Así la es. poderosa con Cristo. Vamos a dar unos comerciales, una musiquita y ya regresamos. Nos vemos. Una llaga podrida era mi vida, y tirado entre la basura tú me encontraste. Ahí me diste tu mano y me levantaste para curar mis heridas, que con tu amor me sanaste. Qué mal agradecido fuera yo, que a mi Cristo negaré, y que cobarde fuera yo, y de aquí me regresaré. Estoy a medio camino de mi jornada para llegar a Canaán, donde ha de ser mi morada. Perdona, Señor Jesucristo, fui un desobediente y quisiera gritar con mi canto lo que mi alma siente. Quisiera decir que tú sanas a toda la gente, que has transformado mi vida, y ahora yo soy diferente. Qué mal agradecido fuera yo, que a mi Cristo negaré, y que cobarde fuera yo, y de aquí me regresaré. Estoy a medio camino de mi jornada para llegar a Canaán, donde ha de ser mi morada. .1 FM, la poderosa. Bueno, estamos con el tema, ¿por qué se nos hace difícil leer la Biblia? ¿Por qué no la entendemos? ¿Cuáles son las oposiciones? Y todas estas cosas, ¿verdad? Que nos impiden leer la palabra de Dios. Claro, habíamos hablado un poquito sobre las versiones. Había unas versiones que hablan un poquito diferente, ¿sí me entiendes? Entonces sabemos que no es el mismo tiempo, pero la palabra de Dios es clara
y eficaz para enseñar. Amén. Así es, y Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No importa cuántas épocas, ¿verdad?, hayan pasado, cuánto tiempo haya pasado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Eso es lo maravilloso, porque en el transcurso de la Biblia podemos ver cómo Él es un Dios compasivo, amoroso, justo, que tiene paciencia, muy lento para la ira, y mucha misericordia, muy grande en misericordia. Claro, y es algo que nosotros tenemos que reflejar también. Tenemos que ser misericordiosos, tenemos que saber perdonar y tenemos que saber que por eso Él mandó al Señor Jesucristo a morir por nosotros. Él lo mandó a la tierra para que pasara las mismas cosas que nosotros vamos a pasar, porque ya Él venció y nosotros podemos vencer en Cristo Jesús. Así es. Y bueno, ya mi esposo había dicho que este era uno de los libros este era el libro más vendido. Más leído a nivel mundial, y es uno de los libros más antiguos. Pero también yo quiero decir algo, es un libro controversial porque ha creado casi 38,000 doctrinas. Esto es interesante. Esto es a causa de que pues todos pensamos de una manera diferente, que Dios nos habla de una manera diferente, que Él nos ha hecho a todos de una manera diferente y trabaja con cada uno de una manera diferente. Claro. 38,000 doctrinas, baby. Claro. Amén. Y también es un libro que es muy temeroso. ¿Por qué piensas tú, baby, que es un libro muy temeroso? Bueno, hablando de temor, tenemos que tener temor de Dios, y es una pregunta muy interesante porque en el Facebook hicimos un programa. Bueno, este mismo programa que están escuchando está en el Facebook. Puede buscarnos en Raúl y Carol, y ahí dimos un tema casi parecido a este. Y una persona nos comentó ahí en el Facebook, estaba diciendo que mientras más sabiduría nosotros tengamos, el Señor más nos va a demandar. Así es. Entonces, es un detalle muy importante, pero del punto de vista como la persona lo dijo, dice, bueno, yo prefiero no saber, pero la palabra de Dios es clara. Tenemos que saber, ¿por qué? Porque queremos mejorar. ¿Cuántos de los televidentes que nos están escuchando hoy, ahora, en esta hora, quieren llegar al cielo? Usted puede ahí levantar la mano en su carro, donde sea que nos esté escuchando. Si usted quiere ir al cielo, hay cosas que tenemos que hacer. Hay cosas que tenemos que aprender. Y una de las cosas que pasó en el servicio de hace 2 domingos atrás, una persona escuché que dijo que cuando lleguemos al cielo vamos a estar en la presencia de Dios, pero va a haber servicios de Dios, estaba diciendo el hermano. Van a ver, como aquí en la tierra vemos, pues que hay servicio los domingos, pero allá va a ser todo el tiempo. Todo el tiempo va a haber servicio, todo el día, todo el tiempo vamos a estar en la presencia del Señor. Y yo me pensaba entre mí y decía, bueno, y la gente que no le gusta ir a los servicios, ¿cómo le van a hacer? Quieren llegar al cielo, pero no saben qué va a pasar allá, no saben qué va a suceder. No estoy diciendo que va a haber culto en el cielo, pero digo, vamos a estar en la presencia de Dios. Entonces tenemos que aprender a cómo entrar en la presencia de Dios aquí en la tierra y hacer el tiempo, hacer la costumbre en nosotros para que cuando lleguemos allá, nos deleitemos. Si nosotros no nos deleitamos aquí en la tierra, ¿cómo vamos a estar deleitados allá en el cielo? Así es, Él nos da pequeñas dosis a través de la conexión con Él nos da pequeñas dosis de su presencia, o pequeñas o grandes, depende cómo te entregues tú al Señor, pero ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, mira, ¿por qué es un libro temeroso? También porque nos ayuda a tomar decisiones, y esas decisiones nos llevan por caminos diferentes. Claro, es como la palabra de Dios que dice, el viento sopla y no sabe a dónde va ni a dónde viene. Así son las personas que son guiadas por el Espíritu Santo. Entonces es como que, bueno, ahora no sé por tomar esta decisión qué me pueda suceder.
no sé qué vaya a suceder, ¿verdad? Porque hay muchas personas que siguen la sabiduría de Dios, el temor de Dios, no siempre les va bien. O sea, hay cosas difíciles también, ¿verdad? En el camino del Señor. Claro que sí. Y una cosa muy importante también que tenemos que saber, que no estamos aquí en la tierra solos. El Señor Jesús dijo que iba a dejar un consolador, alguien que nos iba a enseñar, y esa persona se llama el Espíritu Santo. Entonces, si con la persona que tenemos que tener relación, tenemos que tener diálogo, conversar, decirle las cosas, es el Espíritu Santo. Así que cuando usted esté ahí en su tiempo devocional, pídale al Espíritu Santo que le ayude a entender la palabra, porque Él está aquí para eso, para ayudarnos, para consolarnos y para enseñarnos. ¿Amén? Como la hermana dijo, no sabemos lo que son guiados por el Espíritu, no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos, pero Él nos va a guiar. Amén. Así es, y es un libro que nos habla de todo. Por ejemplo, Job, Proverbio y Eclesiastés. Son libros que nos enseñan a cómo vivir bien en tu día a día, mundo. Claro que sí. Nos enseñan en qué clase de mundo vivimos, cómo vivirlo, cómo adquirir sabiduría, cómo tomar buenas decisiones. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes en nuestra vida, la toma de decisiones. Y Proverbios nos dice muchos dichos sabios, ¿verdad? Y yo creo que es uno de los libros más sabios que el Señor nos ha dejado. Y dice que para nosotros poder tener sabiduría, el requisito número 1 es el temor al Señor, el temor a Dios. O sea, es como diciendo, bueno, yo voy a tomar esta decisión. ¿Qué piensa Dios de esto? ¿Estará Dios de acuerdo con esta decisión que voy a tomar? Incluirlo, ¿verdad? Si sea con un susurro en tu mente, decir, Señor, ¿tú qué piensas de esto? Señor, ayúdame en esta situación. Ese susurro, Dios, yo creo que Dios lo aprueba. Es como diciéndole, Señor, ven y ayúdame. Entonces, ese es el primer principio de la sabiduría. Claro que sí. Y como dije anteriormente, pues tenemos que vivir la palabra. Tenemos que vivir lo que leemos, lo que nos dice la Biblia. Porque si no la vivimos, entonces vamos a ser como un tímbalo que resona. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Entonces tenemos que vivir la vida como Él nos manda. Y quiero leerle un versículo bíblico que me impactó esta mañana cuando estábamos leyendo la palabra. Me llamó mucho la atención. Está en Mateo 7:24. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y me impactó esa palabra. Yo dije, wow, esa palabra la voy a compartir en la radio y la quiero compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque es la palabra de Él. Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que quiere que nosotros edifiquemos sobre la roca. Y nuestra casa, nuestra familia esté con Dios. Porque esa es otra cosa también. Los niños no hacen lo que tú le mandas a hacer. Los niños hacen lo que Él ve que nosotros hacemos. Entonces, si nosotros nos levantamos y sacamos el tiempo para leer la palabra, para orar, para buscar al Señor, nuestros hijos nos van a ver y ellos van a tener las ganas y el ánimo de buscar a Dios también. Amén. Yo quiero darte un testimonio de ayer casualmente acerca de lo que estamos hablando, acerca del temor, de la sabiduría que da la palabra de Dios y de involucrar a Dios en nuestras actividades, en nuestras decisiones. Y bueno, ayer fue un día bien pesado, se nos acumularon muchas cosas y estábamos bien atareados en el transcurso de todo el día. Entonces, estaba muy tensionada y yo susurraba mientras yo caminaba y yo susurraba, Señor, ayúdame a terminar lo que tengo que hacer. Era que lo susurraba. Y sí, mira, Dios fue acomodando todas las cosas. Tenía muchos appointments, tenía muchas cosas que hacer. Dios empezó a cancelar, empezó a darme espacio
para que yo pudiera caminar Amén. mi día bien. Y eso es cuando nosotros incluimos al Señor en nuestra vida, cuando le susurramos en el transcurso del día, decirle: Señor, ayúdame, Señor, mira, no puedo con esto, Señor, incluirlo al Espíritu Santo. Entonces fue un testimonio maravilloso. Al fin del día, no te digo, terminé cansada, pero sé que el Señor estuvo conmigo y de esa manera estará contigo. Claro, claro que sí. Acuérdense, estamos en la 99.1 FM, La Poderosa con Cristo. Amén. Ya regresamos. Voy a escribir estos versos y contarles de mi historia. Era un día caluroso que conociera la gloria. ¿Cómo poder olvidar que ha quedado en mi memoria? Se me acercaron dos almas llevándome la palabra. Puse atención, tal vez no quise escucharla, no sabía que ese día mi vida se transformara. Pasaron sin mi atención porque no los conocía, sin saber que era un pastor que acompañaba a la tía, locutora de la radio. Ay, ay, ya la conocía. Al pastor que me refiero, su nombre voy a decirles, un siervo grande de Dios, su fe es indiscutible, Miguel Obre, que es su nombre, ya Dios está para servirle. Aquí termino estos versos dándole gracias a Dios por mandarme la palabra, por este gran servidor, y que lo siga usando en la obra del Señor. Al pastor que me refiero, su nombre voy a decirles, siervo grande de Dios, tu fe es indiscutible, Miguel Obre, que es su nombre, ya Dios está para servirle. Aquí termino estos versos dándole gracias a Dios por mandarme la palabra, por este gran servidor, y que lo siga usando en la obra del Señor. La Poderosa 99.1 FM con Cristo. Y dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Es una bendición este versículo porque nos dice que la escritura nos enseña. ¿Y qué nos enseña? Bueno, nos enseña muchas cosas y ya te dije la primera, que es nos ayuda a obtener la sabiduría de Dios, ¿verdad? No te dijimos en la sección pasada que la primera era la sabiduría de Dios, el temor a Dios, pero la segunda que nos enseña yo aparté 3 puntos, y la segunda que nos enseña es a tener una buena relación con nuestras parejas, nuestros hijos y nuestras amistades. Es como nos enseña a relacionarnos los unos con los otros.
Entonces, por ejemplo, en la relación con la pareja, noviazgo, matrimonio, nos enseña dos cosas importantes. Al hombre le dice que la mujer requiere de amor. Yo creo que los principios básicos de la Biblia acerca del matrimonio nos enseñan mucho, porque a raíz de eso podemos ver muchas relaciones separadas, a raíz de que no conocemos la palabra de Dios, a raíz de que estamos faltos de ese conocimiento, vemos muchas separaciones, muchos divorcios, muchas a relaciones rotas, noviazgos que no duran nada, o sea, no llegan ni siquiera a conocerse, o sea, no me gustaste y te vas, no me gustó esto de ti y te vas. Entonces, yo creo que nos requiere dos cosas importantes. Al hombre le requiere que ame a su mujer. Claro, por eso yo te amo, mi amor. Que la ame, y dice, cuando dice que la ame o que la mujer requiere amor, dice que la consienta, que le hable con delicadeza, porque la mujer es frágil. Nosotras somos frágiles, ¿verdad? Y al hombre le requiere, y a la mujer le requiere que a los hombres lo tratemos con respeto. Ellos requieren más que todo respeto, la atención, que le den su lugar. Entonces son dos principios, ¿verdad? Porque como mujeres siempre nos gusta tener el control, nos gusta controlar a nosotras las mujeres, pero Dios requiere que el control de nuestros hogares lo lleve el hombre. La autoridad es el hombre, nosotras somos el corazón. Entonces son principios que nos ayudan a tener una relación balanceada. Y es bueno estar leyendo esto, ya que es bueno para nuestros hijos, y esta información que llevamos la vamos a traer de generación en generación. Todo lo que tú aprendas de la palabra de Dios no solamente te queda a ti, sino que la vas a llevar cuando esas cosas llegan a ser están profundamente arraigadas en ti. Eso va a pasar de generación en generación. Y es muy importante, como le decía anteriormente, de vivir la palabra. Entonces, si usted va manejando ahorita o está en la tienda o donde sea que nos está escuchando por esta radio, la 99.1 FM, le voy a pedir que si tiene a su esposa, a su futura esposa al lado, que le dé un cariño, le diga, baby, te amo, te quiero, y eso es lo que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que vivirla, la escuchamos y la tenemos que vivir, porque entonces ahí es donde se hace realidad la palabra en nuestros corazones. Y se me hace curioso el versículo que tú estabas leyendo en antes, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y ahí puede salir un tema para la próxima semana, no sabemos, vamos a pedirle dirección al Señor. De toda la escritura es inspirada por Dios, porque mucha gente no cree que fueron los hombres que escribieron la Biblia, pero su palabra es clara, es puntual, es específica. Él inspiró, Él nos inspira a nosotros para que nosotros vengamos a Él, a que nosotros lo conozcamos y que podamos vivir aquí en la tierra debajo de Él, debajo del mandato que el Señor nos ha dejado. Y si nosotros no vivimos la palabra, no vamos a tener algo sólido, no vamos a crecer fuertes en el Evangelio. Tenemos que vivir la palabra, tenemos que expresar las palabras que el Señor nos da. Y dice, útil para enseñar. Y hablamos al comienzo, nuestros hijos no hacen lo que nosotros les decimos, ellos hacen lo que nosotros hacemos. Entonces, si usted trata a su esposa de una manera indiferente, mal, los hijos también lo van a hacer, porque ellos están viendo eso. Entonces la palabra tiene que hacerse viva en nosotros, y nosotros tenemos que sacar el tiempo para poder leer la palabra. Acuérdese que la pregunta es, ¿por qué se nos hace difícil leer la Biblia? O para los que no se les hace difícil también, ¿por qué no leemos la palabra? No sacamos el tiempo, no la vivimos. Hay muchos puntos que podemos tocar y podemos estar hablando toda la tarde, pero lo importante es que tú lo vivas. Amén. Amén. Y el otro punto
nos enseña a tener éxito, a vivir una vida próspera. Claro que sí. Y el Señor le dijo a Josué, le dijo, nunca se aparte de ti este libro de la vida, sino que medites en él de día y de noche y guardes y hagas conforme está escrito, entonces tendrás éxito en todo lo que hagas, entonces prosperarás, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Entonces, una de las cosas que hace la palabra de Dios es hacerte una persona próspera y que todo lo que hagas te salga bien. Cuando lees, meditas y pones en práctica cada una de las enseñanzas que Dios nos ha dado, entonces prosperará tu camino, prosperará tu vida. Dice, hay un versículo muy precioso que dice que el hombre diligente será prosperado, mas el alma perezosa no logra nada, no alcanza nada. Entonces, el perezoso no alcanza nada, pero el diligente prospera. Entonces, hay dos formas de prosperar. Cuando eres una persona diligente, trabajadora, activa, una persona que emprende y no solamente que hace las cosas, sino que las hace bien, con eficacia, entonces eres una persona próspera, vas a ser una persona próspera. Entonces es bello, ¿verdad? Es leer y meditar la palabra, pero también ser una persona diligente y vas a ser próspero en todas las cosas que tú hagas. Claro. Y nuevamente el mismo versículo que acabas de leer, que estamos hablando de que la palabra es redarguir, puedes enseñar. Ya hay algo en el versículo 17 y bueno, lo que quieren buscar pues está en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y como tú estás diciendo, si queremos ver la prosperidad en nuestras vidas, tenemos que ser como Jesús. ¿Y cómo fue Jesús? El versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser perfectos? Mucha gente dice, oye, nadie es perfecto. El único que es perfecto es Dios, es Jesús. Claro que sí. Todos tenemos imperfecciones, todos tenemos tribulaciones, problemas, porque es bíblico. Pero también la Biblia lo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, para ser perfectos, nosotros tenemos que dejar guiarnos por Dios. Saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida, con nuestra familia, incluir a Dios en nuestro día a día, en nuestro despertar, cuando vamos al trabajo, si usted está yendo al trabajo ahora o si está saliendo del trabajo, donde quiera que usted esté, usted pueda vivir la palabra de Dios, porque esa es la importancia, vivirla. Podemos experimentarla de una manera diferente a las otras personas. Tenemos que buscar esa comunión con el Señor y conocerlo en realidad a Él. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo podemos vencer esto? ¿Cómo podemos... ese es otro punto muy importante. ¿Cómo podemos vencer esto? O sea, la palabra de Dios dice, nosotros dijimos, el tema de hoy es, ¿por qué se nos hace difícil leer la palabra de Dios? Entonces, ¿cómo podemos vencer eso? Ya vimos que no es fácil leer la palabra de Dios, no es fácil entenderla. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, pero también debemos crear un hábito para que nosotros, buscar el tiempo para que esa palabra pueda llegar a nuestro corazón, buscar el tiempo adecuado, un tiempo donde puedas meditar, un tiempo donde puedas estar tú y el Señor. Entonces podamos conectarnos y crear ese hábito, crear el hábito de leer la palabra de Dios. Dice que un hábito se genera en 21 días. O sea, tú puedes generar eso 21 días, hacerlo por 21 días, pero porque tú sabes que es un hábito positivo en tu vida. Y una de las cosas que tuvimos en la célula la semana pasada y una pregunta salió y los hermanos me hicieron quedar un poquito mal. Y tú también, baby, me hiciste quedar un poquito mal, pero no mal de malo, sino me hizo sentir un poquito nervioso. Estaba preguntando de
¿Cuántos de nosotros, lo que nos estaban escuchando, y te pregunto a ti, ¿cuántos de nosotros le gustaba hacer la tarea en la escuela? ¿A ti te gustaba hacer la tarea en la escuela? Sí. Oh, iba a decir que sí. Yo sabía que iba a decir que sí. No, y los hermanos en la célula también dijeron lo mismo. Ay, ¿cuánto le gusta? Pero yo no hice esa, pero yo la hice diferente. En cuanto le gustaba estudiar, y muchos dijeron sí, y hay otros que no. Pero es un hábito que nosotros tenemos que hacer. Sabemos que la escuela es un programa que los hombres han creado para preparar a la gente para su vida. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que nada más estamos pasando ese tiempo por pasar y no le damos la importancia que necesita. Entonces, cuando crezcamos y ya somos adultos, entonces yo le preguntaba a un hermano, si usted hubiera podido cambiar el tiempo, regresar el tiempo, sabiendo lo que usted sabe hoy y regresar cuando usted estaba en la escuela, ¿qué usted haría? ¿Usted estudiaría, se esforzaría más? Y el hermano dijo que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque yo estoy en una situación ahorita que necesito trabajo, no tengo trabajo. Y yo digo, muchas veces, como dice la palabra, el pueblo de Dios perece por falta de sabiduría. Pero sabemos que necesitamos la palabra de Dios, sabemos que necesitamos vivir la palabra de Dios, pero no nos esforzamos y no hacemos nada para cambiar esos hábitos. Entonces, una de las cosas que nosotros no podemos hacer es construir una casa y quitarle las paredes y ponerle otra pared, porque si no el techo se va a caer. Entonces, los hábitos, y mi esposa estaba hablando un poquito de eso y va a hablar un poquito sobre eso, de los hábitos. Hay dos tipos de hábitos. ¿Cuáles eran, baby? El creado y el creado y el creado y el que es el nuevo, un nuevo hábito, crear un nuevo hábito, y otro es el reemplazar el hábito. Entonces, son dos. Entonces es crear el hábito. Si tú quieres crear ese hábito de leer la palabra de Dios, entonces es apartar el tiempo. Pero si tú quieres cambiar un hábito por otro, ya es diferente, porque es reemplazar, es quitar un hábito que tú tienes y poner otro. Entonces son dos hábitos. Ya, los dos, ambos son difíciles, pero es necesario. Los hábitos son necesarios para el bien de cada uno de nosotros. Pero sí, es cuestión de crear, de apartar el tiempo, de hacerlo por 21 días. Pero escuché a alguien decir que eran 32 días para que automáticamente tu mente le dé la señal al cuerpo para que lo haga. Entonces, 32 días, 21 días creas un hábito, pero en 32 días ya está incorporado dentro de ti. Automáticamente tú empiezas a hacerlo sin necesidad de que tengas que esforzarte. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a dar por conclusión. ¿Podemos sacar el tiempo para leer la Biblia? Ya es cuestión de cada uno, y espero que hayamos podido inspirarte, hayamos podido bendecirte en este tiempo. Esa es la intención, ¿verdad? Poder que seas inspirado a leer la palabra de Dios y seas bendecido, no solamente inspirado, sino bendecido al hacerlo. Claro, porque la palabra de Dios es viva. Y eficaz. Y eficaz. Así que le damos gracias por su tiempo. Dios te bendiga. Dios te bendiga y nos vemos el próximo sábado. Así es, el próximo sábado a las 7 de la noche aquí en Un Día a Día con Raúl y Carol desde La Poderosa con Cristo 99.1. Bendiciones. Bye.